allá para acá, cualquiera de los dos, pero la interacción con el ambiente depende de esa área, ¿cierto? Entonces, si esa área es mayor, la transferencia de energía se hace mayor, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Conforme nosotros vamos aumentando este R que aparece acá, este espesor, ay, qué pena, este espesor también aumenta. Entonces, vamos aumentando la resistencia por conducción. Entonces, aumenta la resistencia por conducción, pero a su vez aumenta o disminuye la resistencia por convección. O sea, aumenta la tasa de transferencia de calor por convección, ¿sí? O disminuye la resistencia por convección, básicamente porque esta área va a aumentar, cada vez me va a disminuir esta resistencia, ¿cierto? Entonces tenemos esa situación, aumenta la resistencia por conducción, pero disminuye la resistencia por convección. Entonces, al suceder eso, tenemos que llegar a un punto en el cual digamos, venga, pero entonces, ¿cuál es el punto, digamos, óptimo? En el cual, digamos, no se afecte el uno ni el otro. O sea, ¿en cuál momento este de aquí se vuelve realmente importante, realmente empieza a ser aislante, ¿cierto? Entonces hay materiales que son por su naturaleza ya pues aislantes. Yo les mostraba al comienzo de la materia, le mostraba que hay materiales con conductividades de 0,01. Son materiales que ya por su naturaleza ya son aislantes y que no necesita uno hacer estos cálculos. Pero hay materiales que no funciona así la cosa, ¿sí? Entonces, en esos materiales es cuando donde tenemos que hacer estos análisis aquí. Si realmente, en qué punto de nuestro análisis, él se vuelve un aislante. Entonces, ya sabemos, aumenta la resistencia por conducción, pero disminuye la de convección, ¿cierto? Este es mi análisis. Entonces, nosotros para saber esto tenemos que analizar las resistencias, ¿sí? Entonces tengo que la resistencia total, fíjense que no tiene el L, la longitud, entonces aparece una R', va a ser la suma de las dos resistencias térmicas. Entonces el calor va a ser la temperatura, las dos temperaturas, aquí puse T infinito 1 más T infinito 4, pero es las dos temperaturas sobre esa resistencia total. Entonces, nosotros debemos calcular es la siguiente. El espesor óptimo debe ser asociado con el valor de radio que minimice ese Q' y que maximice la resistencia total, ¿cierto? Entonces, si hacemos la derivada de la resistencia, él me va a dar un valor que necesitamos saber si es un máximo o un mínimo para saber si esa derivada me maximiza ese radio, esa resistencia, perdón. Entonces, para saber si esa derivada es un máximo o mínimo, debemos hacer la segunda derivada, ¿cierto? Eso es cálculo 1. Y sabemos que si es mayor que 0, es un mínimo y si es menor que 0 es un máximo. En nuestro caso, este valor siempre va a ser positivo, siempre va a ser mayor que 0, porque la conductividad siempre va a tener un valor y el H también es un valor físico. Entonces esto siempre va a ser mayor que 1, aunque sea un valor pequeñito, cercano a 0, siempre va a ser mayor que 1.
Por lo tanto, esto que estamos encontrando aquí es un mínimo. Entonces, ahí viene, digamos, una primera conclusión. No existe un espesor óptimo, ¿sí? Pero sí algo que se va a llamar el radio crítico de aislante, que era lo que yo les decía, ¿cuánto sería lo mínimo de esa resistencia? El espesor como mínimo de ese espesor mínimo de este material para que se comporte como un aislante. ¿Sí? ¿Cuánto debe ser ese espesor para que esa resistencia térmica de conducción sea lo suficientemente mayor que la resistencia, o sea, que se supere a la resistencia por convección? ¿Listo? No sé si me están entendiendo o no. Yo sé que esta parte es difícil de comprender de esta manera. Entonces, espérenme, voy a hacer un ejercicio y si después del ejercicio aún no me entienden, ahí sí resolvemos las dudas. ¿Listo? Entonces, el radio crítico del aislante se da cuando tomamos esta derivada y la llevamos y la igualamos a 0. Entonces, cuando hacemos esto, esta derivada, voy a copiar aquí, a ver si más. Entonces voy a copiar aquí la derivada para que ustedes, la derivada de esto es igual a 1 sobre 2 veces pi KR, 2 veces pi KR, menos 1 sobre 2 veces pi R al cuadrado H, y esto lo igualamos a 0. 2pi y 2pi se van. Este R cuadrado y este R se va. Y entonces, resolviendo, llegamos aquí a esta ecuación. En nuestro R crítico, si despejamos R, me va a quedar igual a K sobre H. ¿Listo? Entonces, ya demostramos que esto es un mínimo, que esto va a ser como un valor mínimo para obtener como referencia. Y entonces, por ejemplo, para una conductividad de 0,055 vatios por metro Kelvin, que esto es un valor ya un valor, ¿cómo les digo? Un valor de un aislante estándar. Y este H de 5 vatios metro cuadrado Kelvin es el H también estándar de la convección natural. Tenemos entonces nuestra relación, nuestro radio crítico nos da 0,011 metros. ¿Sí? Entonces, de aquí tenemos que analizar, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el radio crítico sea 0,011 metros? ¿Esto qué es? Esto es igual a 1.1 centímetros, ¿cierto? Para que lo visualicemos más fácil. Un radio de 1.1 centímetros. Ese es mi radio crítico. Entonces me dice básicamente que con que yo use cualquier valor arriba de ese radio usando esta conductividad, o sea, ese material con esta conductividad, si yo uso un radio mayor que ese, ya él va a empezar a generarse, a convertirse o a funcionar como un aislante, ¿sí? Entonces vamos a tratarlo más bien como el ejercicio, o para entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Entonces, aquí me dan, bueno, me están dando, fíjense que aquí estamos hablando de una tubería, aquí está un RI, ¿cierto? Entonces vamos a lo siguiente. Si ese RI me dicen que sea 5 milímetros,
Entonces la diferencia entre el radio crítico y el RI me va a dar 0,006 metros, o sea, 6 milímetros. Entonces vamos a ver eso, ¿qué es? ¿Qué significa eso exactamente? Entonces, fijémonos en esto. Aquí yo tengo la resistencia por conducción y la resistencia por convección, analizados de la manera que se qué pena. De la siguiente manera, resistencia por conducción, en este caso es logaritmo natural de esto R crítico sobre RI sobre 2 veces pi K. Y la resistencia por convección, entonces es 1 sobre H sobre 2 pi R. ¿Cierto? Entonces, usando en este caso este R crítico, ¿sí? Que sería el aislante, él empieza a mostrar, bueno, listo, cuando es 0, entonces todas las resistencias son 0, ¿sí? Menos pues obviamente la de convección, ahí pues, y empieza él a aumentar. Entonces fíjense que la de conducción conforme aumenta el radio, aumenta también ella, ¿cierto? Que era lo que yo les decía, y conforme aumenta el radio, disminuye la de convección, que igual era lo que yo les decía. Entonces, la suma de ellas dos es esta curvita que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ellas se van sumando punto a punto. Vamos sumándolas punto a punto, punto a punto, punto a punto. Y ella me va a dar acá el punto, llamémoslo aquí mínimo. Ahí exageré eso. Ella me va a dar aquí un punto mínimo, ¿sí? Que fue lo que encontramos nosotros, ¿cierto? Gráficamente eso fue lo que encontramos. Y ese punto es lo que nos está aquí representando, que a partir de ahí, fíjense que esta es una diferencia. Entonces, a partir de ahí es que él realmente va a empezar a aislarme, ¿sí? A partir de ese punto, él va a empezar a aislarme de verdad. Antes no, antes él no me estaba aislando, antes él me estaba era aumentando la transferencia de calor. A partir de ahí, él va a empezar de verdad a aislarme. Entonces, vamos a ver con un ejercicio un poco más sencillo cómo se aplica, ¿sí? Entonces tenemos que, si el radio de la tubería mío me da mayor que el calculado del radio crítico, ¿eso qué significa? Que va a aumentar la resistencia térmica, ¿sí? O sea, que cualquier radio que yo ponga extra, yo tengo aquí mi tubería, pongámoslo de esa manera para que entendamos. Aquí abajito tengo mi tubería. Entonces me da que mi radio interno, el radio de esa tubería, es mayor que mi radio crítico, ¿sí? Eso significa que cualquier película que yo vaya a poner aquí, cualquier radio que yo vaya a colocar aquí del aislante del que estamos hablando, me va a aumentar la resistencia térmica, ¿cierto? Ahora, si el radio crítico es mayor que el radio interno o el radio I, lo que significa es que aumenta la transferencia de calor. Entonces, ¿qué significa? Vamos al mismo caso. Tengo aquí mi tubería y entonces yo voy a ponerle la película de aislante. Esa película de aislante no va a ser, digamos, eficaz, sino hasta llegar al valor que se conoce como R crítico. Ahí en ese preciso punto, veámoslo aquí, vamos a colocarlo con otro, con verde. Este aquí, que sería el R crítico,
cuando llegue a ese R crítico, él ya va a empezar a funcionar como aislante. Antes de llegar a ese R crítico, cualquier valor que yo use antes, lo único que va a ser aumentar la transferencia de calor. ¿Listo? Entonces ese es el caso aquí 2. Entonces, si RI es mayor que R crítico, cualquier valor que yo ponga de mi aislante me va a servir de una vez como aislante. De una vez va a empezar a aislarme. Si R crítico es mayor que RI, tengo que llegar hasta el R crítico en aislamiento para comenzar el proceso de aislante. Si no, él lo único que va a hacer es aumentar la transferencia de calor. ¿Listo? No sé si así entendieron un poco mejor o no. Entonces, ahora, como ejemplo, vamos a pensar lo siguiente. Tenemos una tubería de cobre que me dicen que tiene un espesor de 0,8 milímetros y un diámetro interno de 5 centímetros, por lo cual se transporta agua a 80 grados centígrados y que esa tubería se encuentra en un local con un ambiente de 20 grados centígrados. Me dicen, determine el radio crítico de esa tubería, ¿sí? De la tubería de cobre. Determine el calor cedido al ambiente por metro de tubería. Determine el calor cedido al ambiente por metro de tubería en caso de triplicar el espesor de la tubería. El espesor de aislante térmico, y ahí me dan la conductividad aislante para reducir el calor en el caso inicial al 30%. Y luego el nuevo radio crítico aplicando este aislante. ¿Listo? Me dicen que use, y un último es, calcule la temperatura de la superficie antes y después del aislante térmico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primero, el radio crítico de la tubería. Entonces, radio crítico de la tubería es básicamente, como les decía, es simplemente dependiente de la conductividad y del coeficiente de transferencia de calor. Entonces tenemos una conductividad del cobre qué pena aquí, vámonos, aquí me la dan. Entonces me dicen el H interno es 3500 vatios metro cuadrado grado centígrado, el H externo 7.6 y la conductividad del cobre 386. Se había olvidado eso, que ya me dan los datos. Entonces, para el cobre, me dice radio crítico K sobre H, K386, H 7.6, me da un radio crítico de 50.8 metros. ¿Eso qué significa? Entonces vamos a ver. Eso significa que yo tengo aquí un tubo con un diámetro hagámoslo más, que se vea un poquito más. A ver si no se borra. Listo. Entonces, tengo mi tubería con un radio que me dicen que es 2.5 centímetros, ¿cierto? Y me dicen que el radio crítico es 50.79 metros. Entonces, si yo quisiera, aquí por dentro está pasando agua, recuerden. Si yo quisiera usar el mismo material, el mismo cobre, como aislante, yo tengo que aumentar este espesor de acá hasta que llegue a ser a este espesor acá. Tiene que aumentar tanto que este radio de aquí sea 50.79 metros. ¿Sí? O sea, tendríamos un diámetro de 100 metros. Una tubería de esas para que usando cobre y en esta condición
para que el cobre me empiece a funcionar como aislante térmico, ¿sí? Es básicamente eso lo que me dice el radio crítico. Me dice, no, pues la única forma para que esa vaina le funcione es que use un radio mayor a 50 metros, ¿sí? A partir de 50 metros, él va a empezar a funcionar como aislante. Antes, él lo único que va a hacer es aumentarme la transferencia de calor. ¿Listo? Entonces ahí pues se repite lo que acabo de decir. Entonces, ahora el calor cedido al ambiente por metro de tubería. Este es más sencillo. Entonces tenemos el calor en función de la longitud, ¿sí? O calor sobre L, para los que no se acuerdan, es igual a Q', que es igual a la temperatura interna, que estaría aquí, resistencia por convección, aquí está un poquito mal, aquí debería ser acá, temperatura interna de la tubería, resistencia por conducción, resistencia prima, temperatura externa de la tubería y luego resistencia, otra resistencia por convección externa. Entonces aquí tenemos resistencia por convección interna, resistencia por conducción, resistencia por convección externa. ¿Esto qué es igual? Entonces la de convección, 1 sobre 2 veces pi RH, el L no se incluye porque ya lo tenemos incluido acá, ¿sí? Logaritmo natural de R2, siendo R2 aquí, y R1, o sea, R2 la parte externa de la tubería, R1 la parte interna. Logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 pi K sería L, pero el L lo sacamos, de nuevo, 2 pi K del cobre, más el área externa, 1 sobre 2 pi R2 H externo, ¿cierto? Entonces, ya poniéndolo en datos numéricos, tenemos 80 temperatura del agua, 20 temperatura del aire externo. Este es el radio de la tubería, el radio interno. El H del agua, conductividad del cobre, radio interno del agua, radio externo, recuerden que aquí tenemos que sumarle 0,8 milímetros, ¿sí? Entonces no es, solo se le agrega aquí un 8. Lo mismo aquí, este es el radio externo y el coeficiente de transferencia de calor externo. ¿Listo? Es lo que tenemos acá. Al solucionar eso nos da 73,91 vatios por metro. Ese es el calor que se está perdiendo en esa tubería de pared muy delgada y que esa tubería, por metro, está perdiendo prácticamente 74 vatios al no tener un aislante. ¿Listo? Se supone, de nuevo, para los que están pensando, ah, no, pero es que eso se va a enfriar y no hay que estamos en estado estable, se supone que el enfriamiento o lo que se esté dando ya sucedió. ¿Sí? Estamos analizándolo, digamos, de una manera puntual. Ese 80 grados es un valor promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida de esa agua, ¿sí? Para poder hacer este análisis, para que, digamos, vayamos entendiendo. Ahora me dicen el calor cedido al ambiente por metro de tubería en caso de triplicar el espesor. Entonces, al triplicar el espesor es simplemente coger este 8, multiplicarlo por 3 y sumárselo a este 0,025. Al hacer eso nos da un diámetro externo de 0,0274. ¿Listo? Y es lo mismo, básicamente fíjense que es la misma ecuación, lo único que vamos a hacer es aumentar el espesor del tubo. Entonces, si vamos a ver, fíjense que se cumple lo que habíamos dicho. Al aumentar el espesor de esa tubería, lo que vamos a hacer es aumentar la tasa de transferencia de calor. Más que aumentar, digamos, la resistencia.
¿cierto? La resistencia por conducción. O sea, y así podemos seguir dándole, aumentando ese espesor hasta llegar aquí a estos 50 metros y va a seguir aumentando la tasa de transferencia de calor. Entonces, fíjense que al aumentarlo en 3 veces, aumentó la tasa de transferencia de calor en un 6%. ¿Sí? Entonces, podemos ir viendo más o menos el comportamiento que está teniendo esta tubería, que es básicamente algo que era lo que yo ya les había dicho, ¿sí? Que es que conforme estemos, digamos, abajo del radio crítico, lo que se va a hacer siempre es aumentar la tasa de transferencia de calor. Entonces, esto, como yo les digo, es por si ustedes, digamos, no saben si usar un material como aislante o si tienen dudas bajo las condiciones que están, tienen dudas de a partir de qué punto yo puedo empezar a usarlo como aislante, entonces ustedes aplican este análisis. ¿Listo? Vamos a continuar con el ejercicio. Ahora me dicen, aplíquele un aislante y me dicen, calcúlele el espesor de aislante para que el calor se pierda, el calor inicial no sea el que está ahí, sino que sea solamente el 30% de ese calor. ¿Cierto? Una pregunta. Sí, señor. Sí, pregunte, por favor. Bueno, mientras su compañero se Es que recompone ahí, no me servía. Es que me perdí en de dónde salía el R1 y el R2. listo. El R1 y R2 es simplemente aquí Ah, la ¿usted pared. dio los datos o...? Sí, son dados, Ah, ok, son ok. datos dados. Era eso, era eso. Ah, bueno, este es R1 y aquí este sería R2. Entonces yo les decía que el diámetro de la tubería, el diámetro de la tubería era 5 centímetros, por lo tanto, el diámetro interno era 5 centímetros con un espesor de 0,8 milímetros. Entonces ahí tenemos el radio 1 y el radio 2. ¿Listo? Entonces ahora me dicen, aplíquele un aislante para que ese calor se disminuya hasta el 30% del valor que se está perdiendo actualmente, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es agregar una resistencia extra, que sería esta aquí o esta de aquí mejor, ¿cierto? O sea, tenemos la de convección, entonces esta es convección. Esta es conducción por el cobre. Ahora vamos a tener conducción por el aislante. Y aquí vamos a tener entonces otra vez convección externa. ¿Listo? Agregamos una resistencia más, una película más ahí cilíndrica. Pero nosotros no sabemos el radio, es lo que me están preguntando. Nosotros ya calculamos el calor. Entonces esto es un caso, digamos, de ingeniería básica, ¿sí? En el cual nosotros sacamos una temperatura interna promedio, la temperatura del ambiente y tenemos que calcular cuánto debo aislarlo. Entonces, con eso yo puedo sacar primero el calor, que ya lo tenemos, y tenemos que aislarlo de modo que nosotros pongamos nuestro parámetro de aislamiento. Entonces, nuestro parámetro va a ser el 30%. O sea, yo quiero disminuir la pérdida de calor hasta un 30% del valor inicial. Ese 30% significa un calor que yo voy a admitir que se pierda de 22.1 vatios por cada metro. ¿Listo? Entonces, yo ya conozco esta parte de aquí, que eso es lo que hicimos porque solamente depende de R1 y de H. Este de aquí también la conozco porque depende de R2 y de R1. Esto yo ya lo hice. Esto no lo conozco porque depende de R3. Y este también depende de R3, que es lo que me están preguntando.
Ya tengo temperatura interna, tengo temperatura externa y tengo calor porque es el que yo acabé de calcular, que es este 22.1. Entonces, la única, digamos, el único dato que tengo que encontrar es R3. Es este de aquí. ¿Listo? Al resolver eso, me da que R3, el radio 3 es 6 centímetros. O sea, nosotros, o sea, tenemos nuestra tubería que tiene un espesor muy pequeño y encima de él el radio va a ser de aproximadamente 6. O sea, el espesor del aislante, que es lo que me preguntan, debe ser más o menos. Aquí, ¿qué pasó? Eso. Entonces aquí yo tengo 2.5 exactamente y en el otro tengo, aquí este está mal, eso es lo que yo estaba viendo. 2.5, no, sí, el radio, estamos hablando de radio, sí, qué pena. Y este radio es 6. Entonces, sumándole el espesor, entonces tenemos un radio de 6 menos el, el radio externo de la tubería, me da un espesor de aislante de 3 centímetros, 3.4 centímetros, lo cual también es un valor pues, normal. Si yo quisiera que se disminuyera aún más el calor, yo puedo simplemente aumentar este porcentaje. O sea, aumentar, digo, disminuir este porcentaje. ¿Sí? Que yo solo diga, no, solamente quiero que se pierda el 10% del calor. Entonces, el espesor va a aumentar. ¿Sí? Entonces, digamos, ingenierilmente ustedes pueden hacer eso. Ustedes dicen, bueno, yo tengo aquí esto, cuando yo tengo aquí radio del aislante y calor perdido, ¿cierto? Entonces, cuando el calor perdido es máximo, que es el que ustedes tienen inicial, mi radio es 0. Conforme vamos aumentando, este calor se va perdiendo. Entonces, ustedes pueden ver hasta qué punto, esto no es así esa curva es más, es un poquito diferente. Esta curva es más o menos así. Y cada vez se vuelve más difícil perder calor. Entonces, ustedes ven hasta qué punto vale la pena. Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí está, digamos, en centímetros, mi radio. Entonces, ustedes dicen, bueno, al meterle 6 centímetros de radio aislante, me dio acá un valor de calor equivalente o sea, 0,3 Q. Si yo quisiera, por ejemplo, 0,1 Q, ¿cuánto sería? Entonces, posiblemente sea ya un valor extremadamente alto. Entonces, ustedes tienen ahí que ver cómo elegir eso. Esto ustedes ya están en capacidad de hacerlo, este tipo de análisis. En este preciso momento, ustedes ya están en capacidad de hacerlo. Lo pueden hacer en un computador con Excel, ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, es algo sencillo. Y ustedes ingenierilmente pueden tomar una decisión y decir, mire, yo tengo aquí mi calor máximo sin recubrimiento y poniéndolo en recubrimiento con una conductividad de 0.04 se va a comportar así. Por lo tanto, nosotros vimos que la mejor opción es, por ejemplo, esta de aquí, de 0.3, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que empezar, o los cálculos que ustedes van a empezar a utilizar cuando cuando estén ya, por ejemplo, en el proyecto de grado o cuando ya pues estén como ingenieros laborando. ¿Sí? En algunas ocasiones tendrán que hacer ese tipo de cálculos y fíjense que no son difíciles, son cálculos, digamos, relativamente sencillos. ¿Listo? Entonces me dicen ahora, calcule el radio crítico, pero ahora con esta K. ¿Cuál sería? Entonces con esta K tendríamos 0.04 sobre 7.6 me da 0.5. Eso significa 0.5 centímetros. Eso significa que cualquier valor que yo use
arriba de este espesor, llamémoslo de esta manera, de este valor de mi aislante, ya perdón, cualquier película, ¿sí? Pensémoslo de esa manera, que tenga un valor mayor a 0.5, o sea, si yo coloco una película mayor a 0.5 de ese aislante sobre mi tubería, ya él me va a aislar, ¿sí? Va a empezar a aislarme mi material. Es otra forma de verlo, ¿listo? Ya que nuestro radio interno es mayor que nuestro radio crítico, entonces cualquier valor que empezamos a poner, normalmente se recomienda colocar un valor mayor, o sea, usar esto como si fuera un espesor, ¿sí? Entonces, un valor de espesor de aislante mayor a 0.5 ya me va a empezar a funcionar como aislante. ¿Listo? Finalmente me preguntan, ¿cuál es la temperatura de la superficie antes del aislante y después del aislante térmico? Entonces, antes de instalar el aislante no tenemos sino solamente la tubería. Tenemos la temperatura promedio interna, tenemos temperatura promedio de superficie, temperatura promedio de superficie externa y temperatura externa general. Entonces, repetimos el cálculo, solo que ahora nosotros lo estamos haciendo desde TI hasta TE, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos la temperatura ambiente interno y la temperatura ambiente externo y eso lo hacíamos y sacábamos el calor. Así fue que lo hicimos. Ahora, ya tenemos el calor que se pierde antes de instalar el aislante, ¿cierto? Tenemos la temperatura interna y tenemos en este caso la temperatura T2, que sería esta de aquí, ¿cierto? Y solucionamos. De la misma manera podemos hacerlo, hay otra forma, que es, voy a copiarla aquí, Q' es igual a T externa, perdón, a T2 menos T externo sobre simplemente 1 sobre 2 veces pi R2 H externo. Esa también nos podía funcionar y sacamos T2. Cualquiera de las dos opciones nos sirven. Esta o esta, no importa. Yo la hice por aquí, como por hacerlo, digamos, un poco más complejo, pero realmente cualquiera de las dos ecuaciones sirven. Lo que importa es sacar T2 y me van a dar lo mismo. ¿Sí? Si hacemos las cosas bien, si usamos el mismo calor, que es lo que está sucediendo, nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces, solucionando, tenemos una temperatura 2 casi igual a la temperatura del fluido interno, de 79,87. Esto es debido a la conductividad tan grande que tiene nuestra... Profe, ese T2 es de todo el cobre, todo el espesor del cobre. Es la temperatura en este punto, aquí, de la superficie externa del cobre. Debe ser muy parecida a la temperatura de la superficie interna porque es muy cercano a la temperatura del flujo interno. Entonces lo que trato de explicarles es muy parecido, ya que el espesor de la tubería es muy pequeñito y la conductividad es muy, muy alta. Entonces me da prácticamente el mismo valor. ¿Sí? La diferencia es demasiado poco. O sea, esto entra en el error de medida. En la vida real, ¿sí? No en la parte matemática, la realidad, esto está en la franja de error de los termopares. ¿Sí? Un termopar puede tener un error hasta de 1 grado centígrado. Entonces, si yo voy y mido y me mide 80 y luego vuelvo y mido, si me mide 79,87, o sea, 79,9, eso está en parte del error, ¿sí? De mi error del termopar. Entonces, esto es debido ¿a qué? A dos cosas. Uno, el coeficiente de transferencia de calor tan elevado que hay aquí. Y lo otro, la conductividad acá tan alta y el espesor tan pequeño. ¿Sí? Entonces, todo eso sumado hace que mi temperatura sea casi igual a la, a la del flujo. ¿Listo? Ahora, después de instalar el aislante, entonces en este caso,
yo lo hice como les acaba de decir atrás. A partir de la temperatura 3 menos T externo, yo ya tengo el radio 3, ¿cierto? Y el H externo. Y el calor pues se mantiene, no, el calor es el que ya calculamos, que es el de 30% del calor. Entonces básicamente esto de aquí. Tenemos 22.2 T3 menos 20 sobre 1 por 2pi 0.0453, ahí está mal. Radio 3 no era ese valor, el radio 3 era 6, no sé por qué ahí aparece ese. Si el radio 3 era 6, ahí hubo un errorcito, les pido disculpas. Ahí hay que revisar esto, hubo un errorcito ahí en la digitación, les pido disculpas ahí. Señor, ¿quién dijo profe? Profe, qué pena, es que no entendí esa parte Entiendo. porque después de instalar el aislante solo se toma la resistencia por convención. Es porque, por lo mismo que yo les dije, pudimos haberlo hecho igual que el anterior. O sea, aquí vamos a hacerlo ahora. Yo no voy a hacer el dibujito, sino voy a hacer las resistencias. Tengo aquí TI, tengo la resistencia por convección interna, tengo la resistencia del cobre, la resistencia por conducción del cobre, déjame ver, cobre. Tengo la resistencia por conducción del aislante y tengo la resistencia por convección externa. Aquí tengo TE, aquí tengo T1, aquí tengo T2 y aquí tengo T3. ¿Sí? Y un único calor que viaja a través de ese circuito. Y ese calor es este Q, que es este de acá, que nosotros es aplicando ya este 22. Entonces tenemos dos opciones. Nosotros tenemos la opción de coger aquí y aquí y hacer el análisis entre TI y T3 metiendo estas tres resistencias y este calor, o hacer solamente este pedacito, T3T y una única resistencia. Me debe dar exactamente lo mismo, no importa por dónde yo lo vea, me debe dar lo mismo. ¿Sí? Lo mismo era lo que yo les decía aquí atrás. Exactamente lo mismo. Yo les decía, aquí yo puedo tomarlo desde este punto, desde aquí hasta aquí, o de aquí a aquí. De todas formas, el calor es el mismo, lo único es que las resistencias son diferentes, pero los valores me deben dar lo mismo. En este caso, lo que yo usé fue el lado fácil, que es este de aquí. Yo usé este de acá. ¿Listo? No sé si ahora sí me entendió. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, cualquiera de los dos lados está bien, ¿sí? Ya eso depende de ustedes. Si ustedes dicen, ¿sabe qué? Yo ya tengo todo montado en mi calculadora o en mi computador, sigamos haciéndolo por este lado porque hacerlo por este lado requiere que yo monte otra ecuación o cosas así en mi programa. Entonces, usémoslo por aquí y salió la vuelta. Puede ser. Entonces, ustedes pueden usar esta misma ecuación y les va a dar exactamente el mismo valor. ¿Listo? Ahí. Entonces, esta temperatura, ahí pues me toca revisar bien porque, como se fijan, yo ahí cometí un errorcito de cálculo aquí, no sé, ahora me puso a dudar cuál es el radio final, radio externo, usando ese calor, creo que es 6, pero tengo que revisar ahí. Sí, si alguien puede hacer el cálculo en algún momento, me avisa, o yo lo voy a revisar. La verdad es que esta parte se me pasó, quizás yo ni me acuerdo. Voy a revisarlo. Entonces, ¿listo? A ver cuál fue mi error. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso, entonces muchachos, voy a pasar ahora a la otra presentación. Entonces, espérenme un segundito. Respecto al tema, ¿sí entendieron bien de qué trata
el espesor óptimo. Ese es un tema que pues es bueno que ustedes lo conozcan, sin embargo, yo aprovecho y de una vez pues, eh, aprovecho y hago los ejercicios ya para que vayamos entrando, digamos, en la parte de aislamientos y eso, para que vean que no es difícil. Entonces, ¿sí entendieron bien? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, yo acabé de hacer el cálculo de la temperatura 3 con el Sí. espesor de 6 centímetros y me dio 27, sí, 27,75. Ya va, gracias. De una vez voy a arreglarlo. 27,75. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo. Listo. Pero entonces, listo. Vamos entendiendo todos. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar entonces, a analizar el caso de coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, en el caso de coordenadas esféricas, aquí me aparece en una parte del ejercicio porque pues tuve que reorganizar las presentaciones. Entonces vamos a ver paso a paso las coordenadas esféricas. Esta parte fue lo que vimos, lo que acabamos de ver. Lo dejé ahí como para que si supiéramos que es la continuación. Entonces, esto que habíamos visto es el espesor de aislamiento, el radio crítico de aislamiento, llamémoslo de esa manera mejor, para coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a verlo para coordenadas esféricas. Entonces, en el caso de coordenadas esféricas, primero vamos a la ecuación general. Recordemos que en la ecuación general teníamos variación en este ángulo de aquí, en este ángulo de aquí, así. Teníamos dos ángulos y teníamos la variación también en radio. Entonces yo les decía que para el análisis unidimensional solamente íbamos a usar el análisis a través del radio. Entonces, excluyendo esas otras coordenadas y teniendo en cuenta esto, que la conductividad, que es unidimensional, que no tenemos generación y que la conductividad es constante en todos los ejes, llegamos a esta ecuación acá. Ahí es simplemente resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces yo tengo acá, este r al cuadrado pasa acá, al multiplicar por 0, pues me da 0. Paso este de r aquí, entonces al integrar de r de un valor 0 me da una constante, ¿cierto? Porque la derivada de una constante me da 0. Y llegamos a que r cuadrado de t de r es igual a una constante 1. Y ahí paso de r aquí al otro lado, r cuadrado lo paso a dividir y resolvemos finalmente esas dos, o sea, esta ecuación diferencial sencillita. Y llegamos aquí a nuestra distribución de temperatura. ¿Listo? Entonces tenemos acá la distribución de temperaturas en una esfera unidimensional. ¿Listo? Para resolver las constantes C1 y C2 tenemos que pues tomar algunas fronteras, ¿sí? Algunas condiciones de frontera. Entonces yo sé que aquí tengo una temperatura T1 y en este punto R2 tengo una temperatura T2. ¿Listo? Entonces en R1, en R igual a R1 tengo una temperatura T1 y en R igual a R2, aquí yo lo tengo como R mayúscula. Esto es en R igual a R2, tengo que la temperatura es T2. Entonces sustituyendo TR por T1, tengo que sustituir R por R1. Sustituyendo T por T2, tengo que sustituir R por R2. Y se resuelve, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces de ahí yo saco el valor de C2, que sería este de aquí.
y saco el valor de, qué pena, saco el valor de C1, qué pena primero, en función de C2, lo sustituyo aquí y despejo C2. ¿Listo? Entonces con eso yo ya tengo el valor de C1, tengo el valor de C2 y con eso ya puedo obtener la distribución de temperaturas en una esfera. Entonces tengo ya mi distribución de temperaturas. De la misma manera como hicimos con los cilindros, nosotros para encontrar la resistencia térmica en coordenadas esféricas lo que vamos a hacer es tomar la ley de Fourier. Entonces yo tengo que la ley de Fourier va a ser menos K por el área superficial o el área normal al flujo de calor de ten de R. Esta es mi ley de Fourier. ¿Listo? Esta de acá. El área de la esfera es 4πr cuadrado, eso lo saben ustedes. Y el de ten de R viene de derivar esta ecuación en función de R. Se le debe sacar el de ten de R. ¿Listo? Al hacer eso, nosotros llegamos a la ecuación. Sin embargo, al hacerlo de esta manera, va a ser bastante largo. Ustedes pueden ver que la derivada de esto es bastante grande. Entonces, fíjense que aquí esto se presenta otra forma un poco diferente, ¿sí? Que es simplemente coger esto, pasarlo a dividir. Eso es otra forma que se puede usar para solucionar. Y pasar el DR acá y se despeja. ¿Sí? Esto es también como ustedes pueden, o sea, tomar este y solucionar esta como una ecuación diferencial normal, ¿cierto? Asumiendo que Q es constante, el R es variable con DR, K es constante. Entonces al solucionar se llega a esta ecuación que es mucho más rápido que hacerla de otro modo. Entonces yo normalmente aplico las dos formas para que ustedes vean las dos formas de solución o las dos formas de llegar a la ecuación final del calor. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer por este lado, también con las coordenadas cilíndricas les sale, haciéndolo de esta manera como se hace aquí. Igual, con las esféricas también pueden hacerlo por este lado, que fue como lo hicimos con las cilíndricas, y les va a salir. Lo que pasa es que va a ser un poco más largo calcular aquí esta derivada, ¿sí? Entonces, haciendo el análisis, llegamos a esta ecuación y esta va a ser nuestra resistencia por conducción en coordenadas esféricas. Y este de aquí va a ser pues nuestro valor de calor. Entonces, básicamente, el calor cuando tenemos una esfera, podemos decir que es T1 menos T2 sobre, entonces, me quedaría sobre 1 sobre 4 pi K, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, ¿cierto? Se hace el mismo análisis para el radio crítico de aislamiento de una esfera. Hacemos el mismo análisis que hicimos anteriormente. Ya sabemos que tenemos que hacer la derivada, y con la derivada ya sabemos que también es un mínimo. Entonces se iguala a 0 esa derivada de esa resistencia y se despeja entonces el radio crítico, que en este caso sería, ay, discúlpenme. Pena, es que cosa. Ay. Entonces, me va a dar el radio crítico este valor, que es muy similar al que teníamos con el del cilindro. O sea, el radio crítico de una esfera va a ser 2 veces el radio crítico de un cilindro, ¿cierto? De un cilindro era K sobre H, este va a ser 2 veces K sobre H. ¿Listo?
Entonces esto es simplemente la matemática, cómo se debe hacer, las dos formas que ustedes pueden hacerla, la matemática para encontrar la resistencia térmica y, y el radio crítico. Entonces fíjense que algo muy importante aquí es que esta resistencia, este análisis por resistencia es solo aplicable, y yo quiero que se lo graben desde ya, es solo aplicable cuando no tenemos generación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen generación dentro de un sólido, no pueden analizar, no pueden aplicar estas ecuaciones de resistencia, porque la ecuación es diferente, ¿sí? Ya se va a comportar de manera diferente nuestro detén de R, porque es que esto viene del análisis, si nos devolvemos un poquito, este detén de R viene del análisis, yo les decía que no hay generación, estamos unidimensionales y con conductividad constante. Una vez tengamos generación, ya este análisis se cae, entonces ya no podemos utilizar el análisis por radiación dentro de sólidos con generación. El análisis de resistencias pero dentro de sólidos con generación. Entonces más adelante, en la próxima clase, vamos a ver generación. En la clase de hoy vamos digamos, a continuar con la parte de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, como para que entiendan. Entonces, y vamos a hacer pues unos cuantos ejercicios primero. Entonces, este ejercicio que tenemos aquí es un ejercicio que, vamos a ver, que yo hice, creo que en un examen. Entonces yo quiero que lo hagamos para que ustedes entiendan más o menos cómo son los ejercicios de examen. Listo, yo normalmente acostumbro a hacerlo, es un ejercicio que me gusta. Los datos van a variar un poco. Yo lo hice intencionalmente para que pues, me diera, digamos, el resultado que quería. Entonces, ¿qué básicamente? Yo tengo una tubería por donde se está pasando un refrigerante, cuya temperatura promedio es de menos 140 grados centígrados. La tubería, me dicen que es una tubería de un acero, de un material altamente conductor, en una conductividad de 480 vatios metro Kelvin o grado centígrado. Me dan un radio 1 de 2.5 centímetros, o sea, una tubería de 5 centímetros de diámetro. Me dan un espesor de 5 milímetros de tubería. Me dan una temperatura de ambiente de 25 grados y me dan un coeficiente de transferencia de calor externo de 10 vatios metro cuadrado grado centígrado y un coeficiente de transferencia de calor interno de 100 vatios metro cuadrado grado centígrado. Por dentro, recuerden, hay refrigerante. En el exterior hay aire con un nivel de humedad. Para los que están viendo termodinámica 2, dentro de por ahí un mes o un poquito más, ustedes van a empezar a ver un tema que se llama psicometría, en el cual esto se analiza la humedad en el aire y cómo esa humedad en el aire afecta, digamos, nuestros sistemas térmicos. En este caso, se basa en algo similar. Se basa en que la humedad del aire, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con la humedad del aire? Ella se va a empezar como esta temperatura está tan baja, ella se va a condensar y se va a congelar. ¿Sí? Como la temperatura de esta superficie está tan bajita, ella se va a empezar a condensar y de paso a congelar. Así como cuando ustedes tienen una bebida muy fría. Profe, Señor. no entiendo por qué es que hay coeficientes de transferencia de calor diferentes si es un mismo material. Porque es que el coeficiente de transferencia de calor está relacionado al fluido. Entonces internamente está... Okay. ¿Listo? Sí, internamente hay un refrigerante y afuera hay aire. Por eso es que son diferentes. Ya la conductividad sí es la del material.
¿Listo? Entonces, así como yo les venía diciendo, cuando ustedes tienen una bebida muy fría, ustedes ven que se forman gotitas alrededor de ella. Que cuando uno es niño, pues uno cree que se está regando, que hay alguna filtración, ¿sí? Luego cuando crece, uno sabe que no es así, pero no entiende, ¿sí? No entiende por qué sucede. Entonces, algunos de ustedes, digamos por curiosidad, ya habrán leído, ya habrán entendido qué es lo que sucede. Para los que no, ¿qué sucede? Hay aire en el exterior, ¿sí? El aire tiene un nivel de humedad y cuando esta temperatura se baja lo suficiente, llega un punto que ese aire tiene una temperatura que llaman temperatura del punto de rocío. Esa temperatura del punto de rocío es la temperatura a la cual se empieza a condensar el aire y se llama punto de rocío por el rocío que vemos en la mañana. ¿Sí? Cuando salimos en las mañanas que se ven las matitas húmedas, es porque en la madrugada se alcanza la temperatura del punto de rocío y entonces esa humedad que hay en el aire se deposita sobre las plantas. ¿Listo? De aquí, ¿qué se hace? Esta superficie está a una temperatura más baja que la del punto de rocío. Entonces, ¿qué hace? Esa humedad se deposita alrededor de ese cilindro, ¿sí? Se condensa. Y como está tan baja, ni siquiera alcanza a quedarse ahí, sino que de una vez se congela. ¿Sí? Le roba la energía esa agua y de una vez se congela, haciendo que aquí se vaya generando una capa de hielo. ¿Sí? ¿En qué punto la capa de hielo para? En el punto, fíjense que dicen la temperatura del congelamiento del agua es 0 grados. Esa capa de hielo para su formación cuando su temperatura de superficie sea 0 grados. En ese punto ya no se va a formar más agua, sino simplemente se va a depositar agua, como yo les digo, en gotitas, se va a condensar y no se va a congelar, obviamente, simplemente se va a mantener ahí porque pues ya llegó al punto límite de su temperatura de congelamiento. Ese caso es un caso real, ¿sí? Tenemos la tubería con una bola de hielo, básicamente. Imagínenselo de esa manera. Eso es un caso real, es un caso que sucede mucho en las zonas de transporte de oxígeno líquido. Entonces, en los hospitales, en los laboratorios, ¿sí? Por ejemplo, en Guatiguará, que necesitan tener mucho oxígeno para muchos laboratorios, entonces tienen un tanque gigante de oxígeno, bien aislado, pero cuando lo mandan por la tubería, ellos lo que necesitan es que cambie de fase. Uno no necesita el oxígeno líquido, uno lo necesita, es gaseoso. Entonces, cuando manda por la tubería, él va perdiendo energía y se va volviendo gas. En ese proceso de pérdida de energía, no, va ganando energía. Me disculpo ahí por eso. Va ganando energía para cambiar de fase. En esa ganancia de energía, pues se va depositando con el aire circundante, se va depositando la humedad y se va volviendo, se va generando eso que les digo. Eso que les digo, pues genera también un problema, ¿sí? Entonces, que es un problema de mantenimiento de este tipo de instalaciones, es que el hielo tiene una conductividad bajita, de 1 vatio por metro Kelvin. Entonces, ese hielo, pues tampoco es bueno tenerlo porque se hace un cilindro bastante grande de hielo que evita que digamos que se gane el calor a la velocidad que se necesita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja como jefe de mantenimiento en los hospitales, hay que estar pendiente de eso, ¿sí? De que eso no se llene de tanto hielo, sino ir y quitarle un poquito el hielito de vez en cuando, ¿sí? Para que no me afecte el funcionamiento del intercambiador de calor que hay para convertir el oxígeno líquido a oxígeno pues, en estado gaseoso. Listo, eso por un lado. Entonces ya entendimos el problema, se los expliqué. En el momento cuando hice el examen, todo eso que acabo de hablar se explicaba se le daba la explicación en el enunciado del examen, para que ustedes entendieran. Entonces se les preguntaba, esto sí, pues normalmente no se hace, pero se les preguntaba más que todo para que ustedes
esto, para saber ustedes qué harían. Entonces, primero, que calcularan el espesor de esa capa de hielo. Que calcularan el espesor de un aislante para evitar, y ahí se les daba la K, para evitar que se forme ese congelamiento externo. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionarlo. Aquí yo lo tengo, digamos, montado así. Entonces, ¿cómo funciona? En este caso, del ambiente externo viaja el calor hacia el refrigerante. El ambiente externo está a 25 grados, el refrigerante a menos 140. Tenemos, entonces, una resistencia por convección externa, una resistencia que vamos a tener por conducción del hielo, ¿cierto? Una resistencia por conducción del acero y una resistencia por convección interna. ¿Listo? Necesitamos saber el radio 3, ¿cierto? Este radio 3. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo solucionamos esto. Entonces, tenemos desde T infinito 2 hasta T infinito interno, ¿sí? Temperatura externa hasta temperatura I. Y tengo esto acá. Entonces, aquí tengo que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas y una única ecuación, ¿cierto? ¿Cuáles dos incógnitas? R3 y el calor. Yo el calor no lo conozco, ¿cierto? Yo tengo solo, o sea, el calor lo desconozco totalmente. Y el radio también lo desconozco, es el que me están pidiendo. Entonces, me falta una ecuación. Entonces, yo tengo esta, pero no tengo ni Q ni tengo R3. Entonces, me falta una ecuación. ¿Cuál ecuación sería? Entonces, yo sé que en este punto acá, la temperatura debe ser 0 grados centígrados. Para que no haya más formación de hielo, la temperatura debe ser 0 grados centígrados. Ahí en adelante se va a formar una película de agua que para este caso la vamos a ignorar. Vamos a ignorar esa agua y simplemente vamos a tomar como que el aire está en contacto directo con el hielo. ¿Listo? Entonces tengo aquí que mi temperatura es 0 grados, entonces yo primero tengo que hacer el análisis de esto acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces fijémonos en esto. Entonces, yo lo que hago es tomar esta sección de aquí, esta última, voy a dibujarla de esta forma, ¿cierto? Calor, tengo T infinito 2 y tengo T igual a 0 grados, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es dejar el calor en función de R3 para que de esa manera me quede una única incógnita y una única ecuación. Entonces el calor, fíjense, me va a dar T infinito 2 menos TS, que es 0 grados, sobre, bueno, el resto de cosas. Entonces con eso yo dejo mi Q en función de R3. ¿Listo? Yo cogí solamente este pedacito de aquí. ¿Listo? Esta última resistencia térmica. Y dejé entonces el calor en función de ese radio 3 y luego meto ese calor acá. Ese calor lo introduzco aquí. Entonces me queda todo en función de R3, que es eso que estoy presentando ahí, ¿cierto? Y de ahí pues se despeja, ay, qué pena, se despeja, bueno, cambiamos los valores. Fíjense que la única incógnita que tenemos aquí es R3, ¿sí? Entonces de ahí despejamos ese radio 3. Entonces ahí está el paso a paso de las ecuaciones, de cómo fue que yo lo resolví. Yo resolví paso a paso, no me puse o sea, no lo puse en la calculadora que me resolviera, sino simplemente hice
el paso a paso hasta llegar a esta ecuación acá, de la cual fácilmente se puede despejar el radio 3. ¿Listo? Entonces mi radio 3, mi radio con hielo, aquí, yo voy a tener una capa de hielo. Mi radio de la capa de hielo va a ser R3. ¿Listo? Ese radio de la capa de hielo, entonces me va a dar de 22 centímetros, 23 centímetros prácticamente. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Entendieron? ¿O tienen preguntas? ¿Sí entendieron bien el análisis? La explicación del Profe, señor. entonces la capa de hielo va a ir aumentando su espesor hasta que la superficie de esa capa llegue a 0 grados. Sí, o sea, en un proceso transitorio, él va a empezar a depositarse el hielo hasta que llega al borde, hasta que y como ese hielo va a empezar a depositarse y se va a generar una resistencia térmica, entonces la temperatura de esa superficie cada vez va a ser más cercana a la del ambiente, ¿sí? Cada vez más cercana hasta llegar a cero. Cuando llega a cero, él ya no se va a depositar más. Ahí ya es el estado estable, que es lo que es la foto que estamos viendo ahora, ¿sí? Ya pasó la parte en la que él se está depositando, está perdiendo energía, todo ese caso. Y es la foto que estamos viendo en este momento. Temperatura promedio menos 140, temperatura ambiente 25 y un bloque de hielo alrededor de ella. Y ese bloque de hielo entonces tiene un espesor, no les digo, de 23 centímetros. Un espesor, no un radio. Entonces el espesor va a ser de 20 centímetros prácticamente. ¿Listo? Ahora, me dicen, ¿cuál es el espesor de un aislante con la conductividad de 0,01 que evite que el congelamiento externo? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es prácticamente igual, lo mismo. Se va a usar este mismo análisis, esta misma ecuación, pero en vez del K del hielo, se usa el K del aislante. Y en el momento, para evitar, me están pidiendo solamente para evitar el congelamiento externo. Entonces, para que no haya congelamiento, la temperatura de la superficie externa del aislante debe ser también 0 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, hago el mismo análisis que hice ahorita. Entonces, por eso coloco todo, permanece igual, solo cambia la K. Entonces, prácticamente todo el análisis es el mismo, las mismas ecuaciones, lo único que va a cambiar es el K. Es el mismo análisis ahora, solo que cambiamos la K. Ya no es 1, sino es 0,01. Y de ahí hago el mismo análisis y me da un espesor de 3,52 de ese aislante. 3 centímetros, 3,5 centímetros de ese aislante me van a evitar que se me forme una capa de hielo. ¿Listo? Entonces, perdón, un espesor me equivoqué, el radio 3 es de 3,52, lo que me da es 5,2 milímetros, me equivoqué aquí, el espesor. De 5 milímetros y con eso evitamos que haya un congelamiento. ¿Listo? Qué pena. Vamos a ver. ¿Sí entendieron este ejercicio? ¿O no? ¿Tienen preguntas? No teman preguntar, ¿sí? O sea, este ejercicio, como les digo, lo hice en algún momento a modo de evaluación. Hubo gente que lo hizo, hubo gente que se enredó, me tocó decirles, mire, mano, 0 grados, así explicarles como ahorita se lo explicaba en pleno examen y aún así no fueron capaces. Entonces, por eso yo lo traigo acá porque me parece un ejercicio bueno, ejercicio de examen, para que luego ustedes no digan que uno no hace ejercicios de examen, como alguna vez me dijeron cuando era profesor premiparo.
Entonces, sino que cuando uno se lo explica en así, uno dice, pues es muy fácil, sí, muy bobo el ejercicio. Pero otra cosa es enfrentarse uno solo a ese ejercicio. Entonces, aquí el muchacho Joan levantó la mano. Sí, Joan. Sí, profe, una pregunta. Sí, dígame. Esto, para el segundo caso, cuando se usa el aislante, la temperatura del aislante sería 0 grados, ¿cierto? Sí, señor. Eso evita que se forme hielo. Entonces, digamos, cuando ustedes necesiten un caso así, bueno, yo necesito que no se me forme hielo en algo, simplemente evitar que llegue a 0 grados. ¿Listo? Cualquier cosa. Ya sabemos que el aire, igual, si ustedes algo sacan que está más abajo de 0 grados, ustedes van a ver que se forma no un bloque de hielo, pero sí como una nievecita. No sé si a usted alguna vez les ha pasado, para los que toman cerveza o trago, que les sirven el trago tan frío, tan frío, tan frío, que cuando lo ponen en la mesa, alrededor de la botella se le hace una capa blanquita. Es eso, es ese efecto, pero imaginen ese efecto a una mayor concentración, ¿sí? Una temperatura mucho más baja y pues se va a seguir depositando hielo hasta que se vuelve un bloque de hielo, ¿sí? Es así, es lo mismo, exactamente lo mismo. Profe, usted ahí primero halló el Q de la temperatura del ambiente 2 a la temperatura 0 y luego se devolvió para hallar el R3, ¿verdad? Sí, pero yo no hallé el Q. ¿Eso no es El el Q no Q? se puede hallar. El Q no se puede hallar. O sea, inicialmente no se puede hallar. Yo lo que hice fue el calor, el Q, ponerlo en función del radio, que fue esto. El radio